leí esa porción de escritura y la pudiera haber quebrantado, pero hay veces es importante leer y leer en completo. Si te sientas a leer la Biblia, hay veces es de darle un repaso a todo el capítulo. Sentarte, puedo decir, de un jalón, te sientas y léelo completo. Te sientas la segunda vez y comienzas a discernir y comienzas a quebrantarlo en diferentes secciones. Pero aquí, como acabamos de leer, hemos llegado al punto de la historia que ahora al fin Israel cruza el Mar Rojo. Y si recuerdan que ellos habían estado acampados con sus espaldas contra el mar y enfrente de ellos estaba el desierto. Y militarmente podemos decir que era el peor lugar que ellos podían estar. Porque no había ruta para poder escaparse. Pero era exactamente donde Dios los quería. Ahí en este lugar. Y veremos aquí uno de los más famosos eventos en el libro de Éxodo. Hasta posiblemente podemos decir en el Antiguo Testamento, el cruzar del Mar Rojo. Pero fíjate, no es el único gran evento o milagro en este libro. Es el primero de 3 grandes eventos o milagros en este libro. El segundo es cuando Dios da la ley en el monte de Sinaí en Éxodo 19, cuando lleguemos ahí. El tercero es la nube sobre el tabernáculo, la gloria de Dios ahí en la presencia de ellos en Éxodo 40. Así que en el futuro veremos si vamos a llegar a esos puntos. Pero fíjate, yo creo que, como les dije desde el principio, yo creo que todos conocemos esta historia. Todos. Y como les dije, a lo mínimo quizás a través de la película, ¿no? Los 10 mandamientos y se ve. Pero hoy noche espero que podamos aclarar lo que verdaderamente dice la Biblia y no Hollywood, ¿no? Lo que ellos han hecho a través con la película. Pero hoy noche les voy a dar este estudio en una forma muy, muy diferente. Muy diferente. Vamos a regresar a la escuela, al colegio bíblico, porque les voy a enseñar cómo estudiar la Biblia. Fíjate, lo vamos a hacer en un método que espero que ustedes mismos puedan usar, cómo estudiar la Biblia. Y les voy a dar, podemos decir, 2 lecciones por el precio de 1, ¿no? Gratis. Pero esta manera que vamos a estudiar esta porción de escritura, porque es conocida, podemos decir, es un estudio bíblico inductivo. Es como se le expresa cómo vamos a ver la Biblia hoy noche. Cuando era joven, más joven de lo que estoy, pero no, me instruyeron cómo estudiar la Biblia y cómo se podía estudiar de esta manera, de este método, y es a través de observación y aplicación. Y puedes, si tienes las notas, qué bueno. Si no tienes las notas, si hay más, nada más levanta la mano a ver si te traen unas, porque es bueno tener y hacerte estas 7 preguntas y tratar de contestarlas a través de los estudios. Muy importante. Puedes tomar esta porción de escritura, como lo leímos todo, dale por alto, lo vas a leer, vas a observar, y luego haces estas 7 preguntas. La primera es ¿quién? La segunda es ¿qué? La tercera es ¿cuándo? Cuarta es ¿dónde? ¿No? 5 es ¿cómo? 6 es ¿por qué? Y la última, la séptima, es ¿cómo se aplica esto a mí? Y esta es una buena manera de estudiar la Biblia. Yo sé que el estudio de mujeres y varones ya casi va a terminar. Vas a tener el tiempo. Es bueno tomar el tiempo, sentarte a leer la Biblia y comienza con estas 7 preguntas. ¿Quién? Número 1. Y esta pregunta podemos decir es fácil de contestar. Y lo va a ser fácil. Al inicio, ¿no? ¿Quién? Pues la gente que cruzó eran los israelitas. La gente que Dios había escogido salvar.
Su líder era un profeta que se llamaba Moisés y tenía un hermano que se llamaba Aarón. Entonces ahí vemos el quién. Pero ¿quién más estaba ahí? Comienzas a analizar y ver más profundo, porque puedes decir, bueno, ya contesté esa pregunta, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más estaba ahí? Estaban los egipcios, estaba su líder, el quien era Faraón. Los egipcios se consideraban a este hombre que era su rey. Ellos pensaban y creían que él era un dios con D minúscula. Él, tanto como los otros faraones antes de él, habían tenido a los israelitas cautivos por 400 años. Entonces los israelitas eran esclavos de Egipto y de estos faraones. Y ahí fíjate, ya contestamos el quién. Comienzas a ver la escritura, comienzas a entender, ¿por qué? Porque ya puedes contestar esta pregunta. ¿El qué? ¿Qué? Pues el mar fue partido. El mar se retiró dándoles un pasaje para escaparse a los israelitas. ¿De quién? De los egipcios. Los israelitas caminaron sobre lo seco, pero los egipcios, en tratar de perseguirlos, se ahogaron. Todo el ejército de egipcio murió en ese día. Y ahí es cuando regresas y comienzas a notar. Y fíjate que las escrituras no se van a dar en orden. Porque normalmente cuando hacemos un estudio, nos vamos, ¿qué? Capítulo por capítulo, ¿no? Versículo por versículo. Pero aquí, porque estás contestando preguntas, vas a anotar las citas de las referencias en una orden diferente. Aquí la cita es Éxodo 14, 21 al 23. Y fíjate lo que dice, pues aquí el qué. Y extendió Moisés su mano sobre el mar y hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de caballo. Entonces aquí vemos ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Ven? Pero también el qué también son en esta porción de escritura el versículo 27 al 29. Fíjate lo que dice. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Entonces vemos que esta manera de estudiar las escrituras nos debe de ayudar a aprender y poder recontar la historia. ¿Ven? Cuando te sientas a ver esta porción de escritura bien conocida, te conoces la historia, ahora la estás reforzando por lo que la palabra dices, pero si comienzas y dices el qué o el quién, ya comienzas a recontar lo que la Biblia dice. Entonces comienzas a comprender más. ¿Ven? Esto es importante. Ahora llegamos al tercer punto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora, podemos decir que la pregunta se comienza a ser más difícil de contestar. ¿Cuándo? Porque puedes buscar, ¿y cuándo pasó esto? En realidad, la fecha está desconocida, no sabemos exactamente. Creemos que desde la historia de la creación son como 6,000 años. Pero ¿cuándo pasó? A los primeros 50, a los primeros 100. No tenemos una fecha exacta. Entonces el cuándo, uno dice, pues en realidad no se puede contestar. Pero también recuerda esto, y tenemos que
abrir nuestra mente un poco más. Estamos no nomás preguntando de una fecha, pero estamos preguntando de un tiempo. Y te voy a decir, cuando nos ponemos a pensar, evaluar de un tiempo, el mejor tiempo es cuando en realidad, cuando Dios se mueve, es cuando no hay una solución. Cuando no ves otra solución. Cuando no hay esperanza, es cuando no tenemos opción, ¿pero qué? De voltear solamente a Dios. Recuerda que ellos tenían sus espaldas al mar. Entonces comenzamos a ver el cuándo, pues cuando no tenían otra opción. Cuando los israelitas estaban atrapados con el mar rojo a sus espaldas, el desierto enfrente de ellos, y ahí viene el ejército persiguiéndolos. Y fue en este mero momento, ahí les va, cuando Dios salvó a su pueblo. ¿Cuándo? Al último momento, cuando ya estaban, podemos decir, sudando, comenzaban a empujarse para ver si podían esconderse de qué, debajo de una piedra. Es cuando Dios se movió. Entonces ves que puedes usar la palabra diferente, el cuándo aquí. ¿Cuándo? Cuando era obvio que no podían hacer ellos nada para poder salvarse. Fíjate lo que dice el versículo 13 y 14. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Te imaginas? ¿Es lo que uno quiere oír en ese momento? Te voy a decir, es fácil de decir, pero es otra cosa cumplir. Ahí viene el ejército, están sobre uno, y Moisés está diciendo que no temáis, estad firmes. No tengas miedo. No temáis, estad firmes. Y luego dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuándo? En ese mero momento de desesperación. Y yo me pongo a pensar en la vida hoy en día. ¿Cuántas veces no estamos en situaciones así? Pero te voy a decir, es la incredulidad que nos lleva a quejar, a murmurar. Pero la fe nos trae a la obediencia. Y es cuando obedecemos a Dios que lo glorificamos. Fíjate lo que dice el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Me encanta este versículo. Verdaderamente me encanta este versículo, porque te voy a decir, mira, tenemos que tomar en cuenta lo que Dios está diciendo aquí. Ahora, para entender, sí, claro que Dios está reprendiendo ¿a quién? A Moisés. Pero no tanto porque él estaba reclamando, pero porque la gente clamaba a Dios, y esto es falta de fe. Y te voy a decir, hay tiempos que Dios reprende a los líderes por las acciones del pueblo, de su pueblo. O en este caso, la falta de acción. Porque fíjate, la hora de salvación había llegado. Ya estaba la hora de salvación sobre ellos. Este ya no era el tiempo o el momento de estar quejándose, de estar llorando, de estar murmurando. El llamado era a un tiempo de acción. Vámonos.
Pero ellos clamaban, oraban a Dios y este ya no era el tiempo de orar. Ahora era el tiempo de actuar, de moverse. Ahora, claro que no estoy diciendo que uno no debe de orar. Vimos que Jesús mismo, Él oró antes de irse a la cruz. Sabemos que hay poder en la oración. Pero también, fíjate, llega el momento que ya no es el tiempo de orar, pero es el tiempo de actuar. Por eso dice, di a los hijos de Israel que marchen. Puede llegar el tiempo que ya no es la temporada para orar. Pero fíjate, algunos siguen persistiendo en oración. Y escucha lo que voy a decir. Charles Spurgeon también dijo lo mismo. Dice, escucha, cuando uno ya ha orado sobre el tema, llega el punto de actuar. Y si uno sigue persistiendo en oración y no en acción, se hace pecado. ¿Por qué? Porque no hay obediencia. ¿Ven? Dios ha dicho que marchen. ¿Pero a dónde? ¿Cómo? Vemos que esto es una imposibilidad humana, pero todo es posible con Dios. Amén. Entonces, es exactamente como la salvación funciona. Es una imposibilidad para el hombre, para la humanidad, pero no para Dios. ¿Por qué? Porque salvación es de Dios, por la gracia de Dios. Y no nos podemos salvar a nosotros mismos. Ahora, todo esto para poder llegar a la misma pregunta en la sección que vamos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues te voy a decir, la respuesta es al tiempo propio de Dios. Es cuando ellos mismos cruzaron el mar. Cuando Dios escogió el tiempo propio de su salvación. Y es el tiempo propio aun cuando Dios nos salva a nosotros. Esa es su gracia. Entonces vemos cómo corresponde aún este ejemplo en el Antiguo Testamento, aún con nuestra propia salvación. Cuarto punto. ¿Dónde? Si recuerdan en nuestro último estudio, y espero que todavía lo tengan, les di un mapa. Ese mapa, al llegar a la casa, puedes sacarlo, quizás lo tienes en tus notas, ¿no? El dónde. Nuestro último estudio vimos este mapa. ¿Dónde? La pregunta es, ¿dónde cruzaron el Mar Rojo? ¿Dónde? Y podemos entrar en una discusión, pero te voy a decir, al fin vamos a llegar a la misma conclusión. De que en realidad no se sabe exactamente dónde cruzaron. No se sabe. Pero lo que sí sabemos es el cómo. ¿Cómo? Fíjate lo que dice, es el quinto punto. ¿Cómo? Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces vemos que es Dios el que hizo que un viento se levantara del oriental toda la noche. No me recuerdo de esto en la película yo. Y fue este viento como se abrió el mar. O más correcto, volvió el mar en seco. Y dice que las aguas quedaron divididas. Volvió el mar en seco. Y fue en este seco que los israelitas pudieron cruzar. Esto es increíble. Fíjate, tomar un mar, y pues claro que pues todo el mar está mojado, y poder secar un camino para que pudieran cruzar. Un verdadero milagro de Dios.
Versículo 29. Dice, los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Entonces vemos que fueron por en medio del mar en seco, podemos decir con dos paredes de agua, muros a la derecha y a la izquierda. Salmos escribe de esto. Salmos 78:13 dice, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Entonces vemos que el viento comenzó, y toma en cuenta cuándo comenzó. Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar. Moisés extendió su ¿qué? Su mano. No manos. No plural. Su mano. No como la película lo enseña. Entonces ahí vemos, no está tan correcta. Fíjate lo que las escrituras dicen. Y si recuerdas en la película, levantó las dos manos y las mantenía hacia arriba. Pero aquí no dice eso. Fíjate el versículo 16. Dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano, una vez más, sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y ahora, en Salmos nos da más detalle de lo que pasó en este día. En Salmos 77, 16 al 20, ahorita se lo voy a leer, pero habla de una gran lluvia torrencial que acompañó estos vientos. Salmos 77, 16 al 20 hace referencia a este evento. Dice, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y descorrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraban el mundo. Se estremeció y tembló a la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Entonces la Biblia ayuda a identificar otras cosas que pasan ahí. Pero vemos que Moisés extendió su mano para que el mar también se cerrara. Versículo 26 al 27. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, y es importante tomar en cuenta cuándo pasó esto, cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Entonces vemos que fue el viento el cual abrió el mar, pero la obediencia de Moisés a la palabra de Dios. Claro que todo fue por el poder de Dios, pero Moisés tuvo que ser obediente. Y Dios estaba con ellos. Dios estaba en medio de esta situación. Dios los protegía y los estaba guiando. Y les recuerdo que todavía estamos en el cómo. Todo lo que estamos viendo es cómo. ¿Cómo? Todo esto resalta de esa pregunta, ¿cómo? Fíjate lo que dice el versículo 19 al 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iban en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era la nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Fíjate, la columna podemos decir que estaba entre ellos. Dios verdaderamente los estaba protegiendo de sus enemigos que venían atrás de ellos. Pero fíjate, qué curioso. Al ver el cómo
tenemos que reconocer aquí que la columna era la luz para los judíos, pero al mismo tiempo, fíjate, era la oscuridad para los egipcios. Y uno se rasca la cabeza. ¿Cómo? ¿No? Egipcio, fíjate, tanto como las personas que están en la oscuridad, no pueden entender, reconocer o ver los caminos de Dios, el cual es la luz. Fíjate, es el ángel de Dios que iba delante de ellos y luego se apartó y iba en pos de ellos. El ángel de Dios quiere decir, para entender, el mensajero. Éxodo 13:21, fíjate lo que dice. Y Jehová iba delante de ellos. ¿Quién iba delante de ellos? Jehová. De día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Pero vemos que aquí dice una vez más que era Jehová, que iba delante de ellos en una columna. Pero de cualquier manera que lo vayas a ver, sabemos que como era que Dios iba delante y atrás de ellos. ¿Cómo puede ir Dios adelante y atrás de ellos? Y luego vemos que Jehová miraba desde la columna. Fíjate el versículo 24. Aconteció a la vigilia de la mañana, una vez la referencia a la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Ahora, para comprender, si es posible que podamos comprender, ¿cómo? Dios estaba en la columna, pero la columna también era el mensajero. Dios es omnipresente. Él puede estar en todos tiempos, al mismo tiempo. ¿Cómo podemos comprender? La mente de chícharo no tenemos la capacidad para comprender esto. Pero es por fe que lo aceptamos y creemos en Él. Él es omnipresente. Puede estar a todo tiempo, a todo lugar. Entonces lo que estamos tratando de entender es aquí que, fíjate, increíble. Aquí está Cristo Jesús, ahí en la columna, y también Jehová. Dios el Padre. Tanto como, si recuerdas, la zarza que ardía. Vemos que vio el ángel de Jehová en la llama de fuego, pero fue Dios el Padre, Jehová, el cual le habló. Éxodo 2:2-4. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza que ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza que no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó desde en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces vemos que Dios está en medio de todo lo que está pasando. Tanto que ha llegado aquí al momento de protegerlos. Tanto como para cumplir su gran plan. Y fíjate, le quitó hasta aún las ruedas de los carros de los egipcios. ¿Cómo pasó esto? Pues Él es Dios. Fíjate el versículo 25. Y quitó la rueda de los carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Entonces vemos que hasta los egipcios reconocieron que ellos estaban peleando contra Jehová. Y lo que estamos viendo en realidad en todo esto es un atascadero. Un atascadero. Me recuerdo de niño como cuando llovía en Tijuana. Y
pues todo se llenaba, un cochinero de lodo por donde quiera. Los carros se atascaban y verdaderamente se hacía un atascadero por la gran cantidad de lodo. Y me imagino aquí que estos carros de los egipcios se hizo un atascadero, que no podían, aún las ruedas se les caían en ese momento. Y ellos entendían, fíjate, quién estaba atrás de todo lo que estaba pasando. ¿Cómo? Seguimos cómo. Fíjate el versículo 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Entonces, ves que al hacerte estas 7 preguntas, llegas a un punto que en realidad, wow, el cómo aquí en este estudio resalta mucho. Te sientas a escribir, te sientas a leer, te sientas a ver cómo. Verdaderamente era el poder de Dios, porque no hay otra manera como uno lo puede explicar. El cómo era porque este era Dios en su gran poder haciendo esto. Amén. Llegamos al sexto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Fíjate lo que dice el versículo 30 al 31. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Versículo 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Y por qué? ¿Por qué hizo Dios esto? ¿Por qué? Fíjate, no nomás partió el mar y salvó a los israelitas, pero se explica por qué Dios hace lo que hace. En el libro de Éxodo, tanto porque aquí por qué hace las cosas hoy en día también, se explica en estas 4 palabras: la gloria de Dios. ¿Por qué? Por la gloria de Dios. Todo lo que Dios hace es para su gloria. Si recuerdan, fíjate el versículo 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Una vez más, y seré glorificado. Y aún lo vuelve a repetir en el versículo 17 y 18. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Ahí puedes contestar, ¿y por qué? ¿Por qué pasó todo esto? Porque Dios sería glorificado. Todo esto era el plan de Dios. En destruir a Faraón y su ejército, Dios sería glorificado, y sabrían los egipcios que Él es Jehová, diciendo ¿qué? Que Él es el verdadero Dios, no un Dios falso, no un Dios con una D minúscula. Que Él es el Dios todopoderoso, el creador. Recuerden que les dije que esto pasó en la mañana, les apunté ahí en varios lugares. En la aurora,
en la aurora es cuando el Dios de los egipcios se estaría levantando. Recuerda que vimos los dioses de Egipcio. Si recuerdan, el dios del sol era Ra, R-A. Este era el dios de ellos. Pero fíjate, en la mañana, en la aurora, cuando salía el dios de los egipcios, no los podía ayudar. Su dios falso de ellos no los podía ayudar. A los egipcios ahí en la mañana, ellos viendo la mañana tienen una esperanza falsa, porque él no tuviera el poder para salvarlos, tanto como sus otros disque dioses. Faraón. ¿Recuerdan que ellos creían que Faraón también era un dios? Y si recuerdan específicamente que Faraón era el hijo de Ra, el representante de la luz en el mundo. Wow. Pero en este día se ahogó. Dios lo destruyó. Porque la única luz en el mundo es Dios. No iba a permitir que esto pasara. Llegamos al último punto, el séptimo. Todo lo que hemos visto, y llegamos a la última pregunta. ¿Cómo se aplica esto a mí? ¿Qué me puedo llevar de aquí, de este estudio? ¿Qué es aplicable a mí en esto? Fíjate, en esta salida de entre los enemigos de Dios, podemos decir, le trajo la gloria a Dios. Y los israelitas les ayudó creer en Él, tanto confiar en Él. ¿En quién? En Jehová, en el Dios Todopoderoso. Y tanto también como creer en sus siervos. El versículo 31, en la segunda parte, fíjate lo que dice. Y el pueblo, pues ¿quién es el pueblo? Los israelitas. El pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces ellos comenzaron a tener este temor. Y te voy a decir, el temor a Dios es bueno. De acuerdo a Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ellos creyeron a Jehová. Y te voy a decir, es en creer. Cuando uno cree es cuando uno cruza ¿de qué? De muerte a vida. En creer. Y es lo que vemos que se representa aquí. Israel cruzó de muerte a vida. Salvación. Juan 5:24 nos dice, de cierto, y ya sabemos, cuando Jesús dice esto, se nos deben de levantar los oídos, abrir los ojos, quizás no estamos durmiendo, de cierto. Una verdad espiritual. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo mismo que estamos viendo aquí en el Antiguo Testamento. Vemos que cruzar el Mar Rojo no es, el escape más grande que ha habido, porque es escapar de muerte a vida eterna. Es un escape mucho más grande. Pero aquí vemos, si le ponemos atención, dice, y a Moisés, a su siervo. No nomás creer, tener temor a Jehová, creerlo, pero creer a su siervo. Y tenemos que verdaderamente
captar el significado espiritual de esta lección. 1 Corintios 10, 1 al 2 dice esto. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahora, Pablo nos explica que al cruzar el mar era un tipo de bautismo. Había agua alrededor de ellos, tanto como la presencia de Dios con ellos. Y es como podemos decir, Israel fue sumergido en el agua y ahora fíjate, ellos quedaron identificados con Moisés. Pero hoy en día, cuando nosotros nos bautizamos, quedamos identificados con Cristo Jesús. Ellos fueron separados del mundo, separados de Egipto, ¿qué? A través del bautismo. Cuando nosotros marchamos a través del agua del bautismo, nosotros somos identificados con Jesús. Y a ese punto estamos separados del mundo. Y quiero traer aquí a luz. He mencionado esta palabra a través de este estudio en varias ocasiones. Estamos viendo el séptimo punto, ¿cómo aplica esto a mí? Si estamos separados del mundo, caminamos con el Señor, pero es en obediencia. En obediencia. ¿Cómo se aplica esto a mí? Obediencia es lo que resalta en todo esto. Si recuerdas, los egipcios, ellos no fueron protegidos. ¿Por qué? Porque no tuvieron la protección de la sangre del cordero. Pero por obediencia, Israel fue protegido. En el manantial de las puertas, si recuerdas, estaban ungidas con la sangre del cordero. Había obediencia en eso. Porque si no cumplías, pasaba la muerte del primogénito. Entonces aquí la aplicación, ¿qué es la aplicación para mí? Obediencia. Obediencia. Fíjate, tener fe, verdadera fe, depende de lo que Dios dice. No en lo que vemos o suponemos o no, lo que sentimos en ese momento. No, porque verdadera fe es obedecer a pesar de las consecuencias. Seguir obedeciendo y creyendo a pesar de las consecuencias. ¿Qué me puedo llevar? Vemos que obediencia es la aplicación de todo el estudio. Ellos tuvieron que obedecer para ser salvos. Ya no era tiempo de orar. Ya no era tiempo de murmurar. Era tiempo de obedecer lo que Dios decía. Marchar. Y a veces es lo que pasa. Nosotros mismos, por no obedecer, estamos perdiendo las bendiciones de Dios. Espero que este método de estudiar la palabra les pueda ayudar a ustedes. Que puedan sentarse y tomar una porción. Toma una breve porción donde estás leyendo en tu plan de este año y ponte y hazte estas 7 preguntas. Y vas a ver cómo las escrituras las comienzas a entender más profundamente más y puedes encontrar la aplicación. Amén.